Hay personas que cuando hablan, el mundo para. El 31 de octubre de 2024, Julieta Casuccelli se sentó en el estudio de PLP Luzu TV. Manos quietas, voz serena, y habló. Por primera y única vez. No lo voy a hacer como lo hace todo el mundo. No vengo a hablar de chismes, no vengo a tomar partido. Vengo a descifrar. Porque lo que Cazzu dijo en esa entrevista es una de las demostraciones más poderosas que he visto de algo que muy poca gente sabe hacer. Hablar sin destruir. Defender tu verdad sin incendiar la de nadie. Cerrar una historia sin odio. Ella dijo palabra por palabra, mi hija es lo más lindo que tengo. Le tengo que jurar lealtad y respeto a esa personita. Y esa frase es la llave de todo. Porque Cazzu no habló por los titulares, no habló por la industria. Habló por Inti. Si este video te llega, si alguna vez has sentido que tu versión de lo que pasó fue borrada, que alguien reescribió tu historia, que tu dolor fue minimizado, quédate, porque esto es para ti. Primero el contexto. Porque para entender lo que Cazzu dijo, necesitas saber todo lo que ella aguantó en silencio durante meses. Mayo de 2024. Nodal anuncia la ruptura con Cazzu. Inti tiene 7 meses. Cazzu no dice una sola palabra. 14 de mayo. Nodal confirma su relación con Ángela Aguilar. El mundo explota. Cazzu sigue en silencio absoluto. Julio de 2024. Apenas 2 meses después de la separación, Nodal y Ángela se casan. Fotos por todas partes, titulares por todas partes. Cazzu, 0 palabras. Y entonces llega octubre de 2024. Ángela Aguilar da una entrevista a ABC News y dice una frase que lo cambia todo. A nadie le rompieron el corazón. Todos los involucrados estaban en la misma página. Esa frase fue lo que hizo hablar a Cazzu. No un rumor de internet, no un ataque anónimo. Fue una de las protagonistas directas contando una versión de la historia donde Cazzu era parte de un plan, donde Cazzu sabía, donde no hubo víctimas. Y Cazzu, que había aguantado meses de titulares, de especulaciones, del nombre de su hija siendo arrastrado por portales, dijo, hasta aquí. 31 de octubre de 2024. Se sienta en PLP y habla. Quiero que escuches esto exactamente como Cazzu lo dijo. No lo que los titulares interpretaron. Sus palabras reales. Sobre por qué guardó silencio. Hace unos meses pasé por una separación bastante conflictiva y muy pública que se tornó como un universo paralelo. Mantuve el silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto. Esa palabra, correcto, no es casual. No habló por miedo, no habló por debilidad. Guardó silencio por convicción. Sobre el plan que nunca existió. Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento. Se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Fíjate en esto, no estás respondiendo a rumores. Lo que la hizo hablar fue que Ángela Aguilar, una de las protagonistas directas, contó una versión donde Cazzu era parte de ese plan. Y esa versión estaba reescribiendo su historia. Sobre la doble vida. Yo no tenía conocimiento, quiere decir que se estaba llevando una doble vida. ¿Quién sabe en qué situación? Si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir. Detente ahí. Si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir. No es una acusación lanzada con rabia, es la pregunta que lleva meses haciéndose en silencio. ¿Cuándo empezó esto realmente? ¿Qué fue real? ¿Qué no lo fue? Y sobre el corazón que sí se rompió. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Se rompieron muchos corazones, se rompió mucho.
No lo dijo llorando. Lo dijo con la serenidad de alguien que ya atravesó el fuego y salió del otro lado, que ya no está ardiendo, pero que recuerda perfectamente cómo era estarlo. Y ahora, la parte más importante de toda la entrevista. Sobre Inti. Fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá. Pero siento que también un ejemplo para mi hija es cuando las cosas transgreden una línea y un límite, enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo. Eso es lo más importante de toda la entrevista. La razón por la que Kazu finalmente habló no fue el orgullo, no fue la carrera, no fue vengarse, fue Inti. Ella sabía que su hija un día va a crecer, va a buscar esta historia, y va a encontrar dos versiones, la de los titulares y la de su propia madre. Kazu necesitaba que una de esas versiones fuera la verdad. Eso es un legado, eso es amor. Y sobre el cierre, la frase que nadie esperaba. Que Dios los bendiga. No siento odio por ella. Escucha eso otra vez. Una mujer que fue dejada con una bebé de 7 meses, que fue invalidada públicamente, que aguantó meses de titulares y aún así dice no siento odio. Eso no es debilidad. Eso es una fuerza que muy poca gente tiene. Así no se cierra una puerta con un portazo. Así se cierra con un clic suave. El sonido de alguien que ya no necesita estar en esa historia. Y ahora, lo que nadie está diciendo. Porque todos se quedaron en Kazu responde a Ángela. Esto es mucho más profundo. Primera capa. La invalidación como segunda herida. Lo que Ángela dijo en ABC News no fue un comentario inocente. Fue lo que en psicología se llama invalidación estructural. Reescribir la historia de manera que el dolor del otro simplemente desaparezca. Si todos estaban en la misma página, entonces Kazu no fue engañada. Si a nadie le rompieron el corazón, entonces Kazu no sufrió. Y al eliminarla del relato, eliminaban cualquier posibilidad de que alguien tuviera algo de qué responder. Y aquí está lo más brutal. Cuando alguien reescribe tu historia así, tu dolor se duplica. Primero fue la herida original, luego la invalidación. Primero te rompen el corazón, luego te dicen que no se rompió. Y eso, que te digan que tu dolor no existió, a veces es peor que la herida misma. Segunda capa. La función del silencio. Kazu guardó silencio durante meses, y mucha gente lo interpretó como debilidad, como acuerdo. Pero míralo con otros ojos. Cuando estás procesando un duelo, una traición, una ruptura familiar con una hija pequeña, hablar públicamente cuando todavía estás en carne viva no es valentía, es autodestrucción. Ella esperó. Dejó que el dolor se asentara, dejó de estar en llamas. Y cuando habló, no lo hizo para atacar, lo hizo para corregir un hecho, con precisión quirúrgica. Eso no es venganza, eso es integridad absoluta. Tercera capa, el patrón que ya conocíamos. Esto no es solo sobre Kazu, es sobre un patrón relacional que se repite. Nodal ha tenido relaciones muy públicas con finales donde el cierre de una se empalma con el inicio de la siguiente. Esto no es juzgarlo como persona, es identificar algo. Cuando alguien no puede estar solo entre relaciones, cuando necesita que la siguiente ya esté en el horizonte antes de soltar a la anterior, lo que hay debajo no es maldad. Es incapacidad de estar consigo mismo, es terror al vacío emocional. Y el impacto en quien es dejado atrás es devastador de cualquier manera. Y ahora la parte que espero que te lleves contigo. Kazu nos mostró 5 cosas que cualquiera puede aplicar cuando ha sido herido, públicamente o en privado, porque el dolor del corazón no necesita cámaras para ser real. 1. El silencio estratégico. Callar cuando estás en llamas no es debilidad, es sabiduría. Las palabras dichas desde la herida abierta casi siempre empeoran las cosas. Kazu esperó meses, y cuando habló, cada palabra tuvo peso porque venía de la claridad, no de la rabia. 2. Hablar desde los hechos, no desde el ataque. No insultó, no degradó, no humilló, dijo.
Esto se dijo de mí y esto es mentira. Punto. No necesitas destruir al otro para defenderte. De hecho, casi siempre que intentas destruir al otro, pierdes la razón aunque la tengas. 3. La prioridad es quien depende de ti. Mencionó a Inti como su razón para todo, no el orgullo, no la carrera, no la venganza. Cuando tienes claridad absoluta sobre a quién le debes tu mejor versión, las decisiones se simplifican de una manera increíble. 4. Poner límites sin pedir permiso. No pidió que la dejaran hablar. Habló. No esperó que nadie le diera permiso para existir en esta historia. Simplemente tomó su lugar. Eso es lo que significa poner un límite desde la fuerza. Y 5. Cerrar sin odiar. Que Dios los bendiga. No siento odio por ella. Eso no es pose, es el sonido de alguien que ya no está en guerra, que ya no necesita que el otro pierda para ella ganar, que se sacó de una historia que ya no le pertenece. Eso es lo que significa sanar de verdad. Y si esto te llegó, es para ti. Si alguna vez has sentido que tu versión de lo que viviste fue borrada, que alguien reescribió la historia para quedar bien, que tu dolor fue minimizado, que te dijeron, aquí nadie sufrió, cuando tú sí sufriste. Quiero que sepas algo. Tu silencio mientras procesas es válido. No tienes que responder cuando todavía estás en llamas. Tu decisión de hablar cuando estés lista también es válida, y no tienes que pedir permiso para hacerlo. No necesitas que el otro reconozca tu verdad para que sea cierta. Lo que viviste fue real. Tu corazón sabe lo que pasó, y eso no cambia porque alguien diga que no ocurrió. Poner un límite, aunque sea meses después, aunque sea en voz baja, es uno de los actos de amor propio más profundos que existen. Y cerrar sin odio es el acto más libre que existe. No es olvidar, no es perdonar a quien no pidió perdón. Es simplemente dejar de cargar algo que ya no te pertenece. Que Dios los bendiga. No siento odio por ella. Así se cierra una puerta, no con un portazo, con un clic suave. El sonido de alguien que ya no necesita estar en esa historia. ¿Te reconociste en algún momento de este video? Cuéntamelo en los comentarios, porque esto no es solo la historia de Kazu. Es la historia de cualquiera que alguna vez tuvo que tomar los pedazos de una historia que no eligió y construir algo nuevo con ellos. El dolor que se repite no es mala suerte, es información, y nadie te había dado el mapa completo. Con amor,